Continuamos en Café Sin Rosca y esto es Al César lo que es del César, el editorial de la mañana. Es de locos este país realmente. No hay chance de aburrirse, como dice algún colega periodista, porque efectivamente siempre pasará algo que nos mantiene ocupados. Ayer estábamos sorprendidos por la renuncia o el pedido de renuncia o la renuncia voluntaria del señor Luis Verde Soto, secretario anticorrupción. Secretario anticorrupción que su principal función era prevenir actos de corrupción, lo cual nunca se dio. Nunca se dio porque reclamaba que no tenía más que apenas 10 técnicos y que 30 empresas era mucho para 10 técnicos. Aparte que dijo que tenían también sus suplentes y que no había los recursos necesarios para el funcionamiento de esta Secretaría Anticorrupción. Bueno, si no hay las posibilidades, como dirían los jóvenes, si no tienen posibilidades, ¿para qué invitan? Si no tienen posibilidades, ¿para qué crean una Secretaría Anticorrupción? ¿Para pagar favores? Claro, el señor Verde Soto venía como consejero estrella del Consejo Nacional Electoral y de ser partícipe de algunas decisiones bastante polémicas en el Consejo Nacional Electoral que beneficiaron al hoy presidente Guillermo Lasso. Entonces era obvio que había que pagar de alguna manera ese favorcillo. Pero hoy ante las denuncias de corrupción, hoy ante todas las evidencias que se han presentado en una investigación periodística que no gusta a los non plus ultra del periodismo ecuatoriano, será porque el Banco de Guayaquil es su principal auspiciante. Y tanto es así que ayer, en la renuncia del señor Verde Soto, muchos de ellos no le dieron el trato que debería darse a una tremenda revelación, que fue el informe que deja el señor Verde Soto, en el que habla de que hay una estructura que se configuró justamente para darle todo el poder al señor Luque Lecaro, firmada por el señor Guillermo Lasso. Al parecer esto no gustó en Carondelet y es por eso que vino la renuncia. Y cuando estábamos recién en el proceso de asimilar esta renuncia y viendo qué mismo pasó, en la tarde tuvimos, bueno, ya en la noche, las primeras horas de la noche, tuvimos la noticia de que la Corte Constitucional, por unanimidad, había destituido a los 7 consejeros de participación ciudadana por no haber cumplido una sentencia de septiembre del 2021. Ah, señores de la Corte Constitucional, ¿cuánto nos hubiéramos ahorrado si ustedes hubieran tomado esa decisión mucho antes? Ojalá los tiempos no sean para dilatar algunos procesos de concursos o algunos cambios en la judicatura, porque hoy es risible verles a los non plus ultra del periodismo diciendo, ah, qué bueno que la Corte Constitucional haya tomado esta decisión. Y ojo, señores asambleístas, que ustedes tampoco cumplieron una sentencia de primera instancia. Primera instancia, señores. Un juez señalado, un juez sancionado, un juez muy, muy útil a los caprichos del señor Ulloa. Tanto así que se presentaron 17 acciones y justo la que cayó, donde el tristemente célebre juez Lindao, pues tomó la decisión de restituirles a 4 de los consejeros. Hoy la decisión de la Corte Constitucional es que se vayan los 7. Efectivamente, se van los 7. La pregunta es,
¿Qué va a pasar con los 4 que están en periodo de campaña electoral queriendo reelegirse? Porque bien dice la ley, destituidos pierden los derechos 2 años y peor para volverse a investir del puesto en el que estaban antes y el del que fueron destituidos. Así que tendríamos que pedir la aclaración al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué va a pasar con estos 4 consejeros destituidos que hoy están en campaña y pidiendo la reelección? Y si eso no era lo más destacado del día, pues la misma sentencia hace a un ladito al señor Murillo y pone como presidente del Consejo de la Judicatura al doctor Álvaro Román, a quien se le impidió ser el presidente del Consejo de la Judicatura desde hace mucho tiempo atrás. Entonces sí nos da una duda de que son tiempos perfectos para el gobierno nacional. Pero ahí les dejo la duda. Y luego nos enteramos por un video de 30 segundos que el colega Fabricio Vela ha realizado una entrevista a Javier Jordán. Javier Jordán es un personaje que está señalado dentro del denominado e inventado cartel de los tetones por una foto en donde están en una piscina algunos personajes. Hemos dicho en muchas ocasiones que esos personajes no tienen juicios ni procesos por narcotráfico. Y es por eso que nosotros de manera risible, diríamos así, decíamos, bueno, ¿y de dónde se inventan que este es un cartel de narcotráfico? Para darle espectacularidad, para darle notoriedad a esta foto, se habló de que hay procesos de narcotráfico. Sin embargo, ni el señor Jordán, ni el señor Cortázar, ni el señor Aliaga, de los más conocidos ahí, no tienen procesos por narcotráfico. ¿Es válido entonces que el señor colega Fabricio Vela haya hecho una entrevista? Por supuesto, porque la ciudadanía necesita tener todas las versiones, no solamente lo que diga el señor Villavicencio. Y tan desesperado les vemos que el portal Adata, que es muy pegado al señor Villavicencio, habla de que cómo es posible que se le dé tribuna a un prófugo. Bueno, el señor estará prófugo y está en Miami y todo el mundo sabe que el señor está en Miami y todo el mundo sabe que el señor anda libremente en Miami. ¿Por qué no ocupan sus buenos oficios en la embajada americana para que el señor venga al Ecuador y se presente ante la justicia de este país? Resulta que nadie ha realizado el trámite correspondiente. Parece que no les interesa que venga el señor Jordán. Entonces, un colega va y le entrevista porque necesitamos la versión del señor Jordán. Por supuesto que sí. Porque no hay testigos buenos y testigos malos, como dicen algunos, y especialmente aquellos autodenominados maestros del periodismo o del periodismo de investigación. Porque ya vemos tweets descalificando la entrevista, ya vemos tweets descalificando la acción del colega que ni siquiera ha dado fecha de la entrevista, pero ya están denostando, ya están sancionando y diciéndole, a mí me dijo, yo aprendí del jefe de investigación del diario El País que no se le debe dar, dice, cátedra, ¿cómo es? Espacio a los prófugos. Discúlpeme, y cuando ustedes le entrevistaban al señor Villavicencio, que era prófugo de la justicia y estaba escondido en Sarayaku, ¿por qué no aplicaron lo mismo? ¿O porque ahí había un compadrazgo, un amiguismo y una extremada tarea de lavarle la cara? ¿Por qué le entrevistaban a Galo Lara cuando estaba acusado de asesinato?
¿Por qué le entrevistaban a Fernando Valda cuando estaba prófugo de la justicia? Es que ahí le servía a sus protervos intereses. ¿Por qué ahora sí vale la declaración del señor Jordán? ¿Y por qué vale la declaración del señor Cortázar? Porque todo aporta a lo que está sucediendo en este país. Y no vengan a decir que solamente lo que ustedes hacen es lo que sirve y no quieran decir que ustedes son los dueños del verdadero periodismo en este país. Felicitaciones al colega Fabricio Vela por esa entrevista. Ojalá la podamos ver completa, porque es bueno tener las versiones de todos los lados, no solamente de lo que nos interesa o lo que no pueda salpicarle al patrón de turno. Regresando al caso Gran Padrino, regresando al caso del Gran Padrino, ayer en nuevas revelaciones del portal Aposta hay audios en donde el señor Cherres habla directamente con el señor Danilo Carrera en un audio inentendible, que obviamente tiene que ser revisado por los peritos y por la misma autoridad fiscal. Pero nombra a otra persona el señor Cherres, al señor canciller Juan Carlos Holguín. Si estos señores son nombrados, lo menos que esperamos es que se abra una denuncia en contra de aquel que toma el nombre. Pero nos topamos con que a quien le sigue en el juicio es a quien devela el tema. En este caso, el periodista Anderson Boscan. A él le demandan. Y por si acaso, esa demanda no tiene nada que ver con el tema de la libertad de expresión, porque claro, quien le está siguiendo esa demanda es el dueño del Banco de Guayaquil. Pero si fuera otro personaje. Si fuera el presidente de la República de aquel entonces, ya estuviéramos viendo flagelamientos, páginas enteras de periódicos hablando de la violación a los derechos de la libertad de expresión. Ya veríamos periodistas tapados la boca con taipe, indicando que no más censura. Ya veríamos a todos los organismos internacionales, a la UNP, a los colegios de periodistas diciendo respeten la libertad de expresión. Pero hasta para eso hay que tener suerte en este país. Ahora que es el señor Danilo Carrera quien está señalado y que obviamente hay presunción de inocencia, totalmente. Pero ¿por qué no desvirtuar esas acusaciones siguiéndole un juicio al que tomó el nombre, pues? Si quisiéramos verle un juicio al señor Cherres de parte del señor Holguín y del señor Danilo Carrera. ¿Por qué a él se le deja impoluto y al periodista se le persigue? Yo sé que muchos dirán, ahora sí la posta para ustedes es referente. No, pero hagamos un ejercicio de memoria. Si tanto se indignaban por los juicios a los periodistas, pues reaccionen de la misma manera hoy. No vengan a justificar de que la investigación está mal hecha, de que con un audio nomás no se puede involucrar a una persona tan digna y honorable como el señor cuñado del presidente de la República, porque eso no es cierto. No es cierto. Ustedes, estimados colegas, cuando tenían que arrastrar a cualquier funcionario del gobierno de Rafael Correa, lo hacían.
sin importarles familia, sin importarles nada. Pasó en el caso Singue, cuando no les importó afectar a 13 familias, sin ninguna verificación. Inclusive le creyeron al señor Villavicencio de que el exministro Pastor, le había regalado el campo Singue a su hija, lo cual nunca se pudo comprobar y tampoco nunca pasó. Pero no les importó. Se armó un caso, se armó una investigación que fue desechada por 3 jueces. Los mismos jueces que sentenciaron al señor Rafael Correa. O sea, que nada tiene que ver ahí la ideología política. Entonces, si antes ustedes atacaban cual perros de caza, como suelen hacerse llamar algunos, a ciertas familias, ¿por qué hoy no hacen lo mismo con la familia Carrera y con Danilo Carrera? Recuerden que lo peor, y repito palabras de ustedes, es que los familiares estén metidos en las esferas del poder. Y que el señor Danilo Carrera ha probado estar en las esferas de su cuñado, porque lo hemos visto en fotos oficiales de delegaciones a las que él ni nadie nos ha dicho qué hacía en ese momento en esas fotos. Y ayer, en el comunicado del señor Juan Carlos Holguín, se devela que el señor Danilo Carrera no fue solo a este viaje en Estados Unidos, no es que pasaba por ahí. Según el canciller, ha ido a otro viaje más que no ha especificado. Posiblemente sea el viaje a Israel. ¿Qué funciones cumple el señor Danilo Carrera para ir con su cuñado en visita oficial? Bueno, esperamos respuestas, señor presidente. Y esperemos que no nos corten la luz como lo hicieron en cierto medio de comunicación. Queremos respuestas. Y no nos saldrá con la justificación de que no hay corrupción sino torpeza. Porque ustedes están pecando de torpes al justificar un acto de corrupción de esa manera. Esto es al César lo que es del César. Aquí en Café Sin Rosca regresamos luego de este corte. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.